¡Qué alegría saludarte! Que Dios abra tu entendimiento para que identifiques claramente quién es el cuerno pequeño. La lección para hoy titula Profecías sobre la Roma religiosa. Es asombroso notar cómo el libro de Daniel amplía nuestro conocimiento profético en forma progresiva. Nos lleva desde lo más sencillo en Daniel 2 y luego nos pasa por Daniel 7, por Daniel 8 y 9 y llegamos hasta lo más complejo en Daniel 11. Sin embargo, es sencillo de entender cuando notamos que todo el libro habla de los mismos imperios en el mismo orden, solo que con diferentes símbolos. Pero en la medida que los capítulos proféticos van avanzando, nuestro conocimiento se amplía sobre cada uno de los imperios, presentándonos nuevos detalles. Hemos identificado en el capítulo 11 del libro de Daniel hasta ahora 4 secciones. La primera sección va del versículo 2 al versículo 4 y nos habla del imperio medo-persa. Es llamado en Daniel 2 como los pechos y brazos de plata de la imagen que vio el rey Nabucodonosor. En Daniel 7 como el oso que tenía 3 costillas en su boca, la visión que recibió el profeta Daniel. Y en Daniel 8, otra visión que recibe Daniel como el carnero. La segunda sección del capítulo 11 va desde los versículos 5 al 15 y describe las guerras entre las 2 principales divisiones del imperio griego. Seleucidas, que se ubicaron en el norte en Siria, y se le denomina el rey del norte, y los Ptolomeos, que se ubicaron en el sur, en Egipto, y se le denomina en la profecía el rey del sur. Es llamado en Daniel 2 como el vientre de bronce de la estatua, al imperio griego. En Daniel 7 como el leopardo con 4 alas, y en Daniel 8 como el macho cabrío. La tercera sección que hemos identificado va desde los versículos 16 al versículo 28. El papel del rey del norte es asumido por el imperio romano, que también es denominado como Roma pagana, que en Daniel 2 son las piernas de hierro, en Daniel 7 la bestia espantosa y terrible, y en Daniel 8 la primera etapa del cuerno pequeño. La cuarta sección son los versículos 29 al 39, de la cual hablaremos hoy, que se refiere a un nuevo sistema de poder, que continúa después del Imperio Romano y hereda características de su predecesor, pero al mismo tiempo es diferente en algunos aspectos. En Daniel 2 es representado por el barro que hay en la imagen. En Daniel 7 por el cuerno pequeño, al igual que en Daniel el capítulo 8. Así que vamos a entrar en el versículo 29. Dice la palabra del Señor. Al tiempo señalado volverá al sur, pero la última venida no será como la primera. Según lo que los eruditos hablan en relación con este versículo, se entiende que aquí se muestra la carrera del emperador Constantino. A pesar de todos los intentos de Constantino para restaurar la primera gloria y el poder del imperio romano, sus esfuerzos solo lograron un éxito parcial. Algunos creen que aquí también se hace referencia al traslado de la sede del Imperio Romano a Constantinopla. Y este traslado, pues, es un indicativo del inicio de la caída de este poderoso imperio. A medida que avanzamos en el capítulo, encontramos que se convierte en un poder religioso. Dirige su ataque principalmente contra Dios y su pueblo. Y no solo eso, encontramos que este es el mismo cuerno pequeño de Daniel 7 y Daniel 8 porque hace exactamente las mismas cosas. En esta lección analizaremos por lo menos 5 cosas que hace este poder. Número 1, se enoja contra el pacto de Dios. Número 2, profana el santuario. Número 3, pone la abominación asoladora. Número 4, persigue al pueblo de Dios. Y número 5, hace su voluntad. Entremos en el primer aspecto. Se enoja contra el pacto de Dios. Miremoslo en el versículo 30 del capítulo 11. Porque vendrán contra él naves de Quitín, y él se contristará y retrocederá. Se enojará contra el pacto santo y hará según su voluntad. Volverá pues y se entenderá con los que abandonen el santo pacto.
Aquí hay un poder que desecha el pacto de Dios. Y el pacto no es otra cosa que el compromiso que Dios hace con su pueblo para salvarlo. Esto incluye, por supuesto, también los mandamientos de Dios. Así que este poder se enoja contra ese pacto. Es por ello que encontramos que en algún momento de la historia, este poder religioso romano quiso desaparecer las Escrituras y persiguió a aquellos que deseaban enseñar las Escrituras al pueblo en su lengua vernacular, en el idioma que conocían. Desechó también los mandamientos de Dios, como el segundo mandamiento registrado en Éxodo, el capítulo 20, el versículo 4 al 6, que prohíbe rotundamente que se adoren imágenes. Dice ese texto: no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de las aguas. No te inclinarás a ella ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios fuerte, celoso, que castigo la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación, y hago misericordia a millares de los que me aman y guardan mis mandamientos. Hasta aquí la lectura. Y este poder religioso hizo que este mandamiento prácticamente fuera desconocido por la mayoría de cristianos en el mundo. Pero lo mismo sucedió con el cuarto mandamiento, registrado en Éxodo, el capítulo 20, del versículo 8 al versículo 11. Acuérdate del día sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás todas tus obras, pero el sábado es día de reposo para Jehová tu Dios. No harás en él obra alguna, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu criado, ni tu bestia, ni tu buey, ni el extranjero que está dentro de tus puertas, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra y todo lo que en ellos hay. Por eso Jehová descansó el día séptimo y lo declaró santo. Hasta aquí la lectura. Así que noten que este poder se enoja contra el pacto de Dios y hace lo que quiere. No guarda la palabra de Dios. La segunda cosa que hace este poder es que profana el santuario. Dice el versículo 31, se levantarán sus tropas, que profanarán el santuario y la fortaleza, quitarán el sacrificio continuo y pondrán la abominación desoladora. Analicemos primero la frase, profanarán el santuario. Profanar es una palabra hebrea que indica que algo sagrado se convierte en algo común. En Daniel el capítulo 8 vimos que el cuerno pequeño derriba los cimientos del santuario de Dios, quita el continuo sacrificio, y esto debe interpretarse como un ataque espiritual contra la obra de Cristo en el santuario celestial. El santuario celestial es el lugar donde actualmente Cristo presenta su sangre por los pecadores. Él es el sumo sacerdote en el cielo, es el único intercesor entre Dios y los hombres. Según esto, este pasaje se ha entendido como una descripción de la acción de este poder apóstata en la historia cristiana que sustituyó el verdadero sacrificio de Cristo y la ministración, estableciendo otros intercesores, otros mediadores y quitándole a Jesús el lugar que le corresponde. Esto es una profanación abierta al santuario de Dios. La tercera cosa que hace este poder es que pondrá la abominación desoladora. Esa es la última frase que aparece en el versículo 31. Abominación desoladora. Para entender lo que quiere decir esta expresión, es necesario ver cómo Jesús la interpretó unos 600 años después del profeta Daniel. Y esto quedó registrado en Mateo el capítulo 24, el versículo 15 al 21. Son palabras de Jesús, dice el Señor. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, el que le entienda, entonces los que están en Judea huyan a los montes. El que está en la azotea no descienda para tomar algo de su casa. El que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Pero ay de las que estén en cinta y de las que críen en aquellos días. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en sábado, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Aquí Jesús, utilizando la misma expresión, abominación desoladora, está profetizando la destrucción del templo de Jerusalén a manos de los romanos en el año 70 después de Cristo. En ese momento sucedieron varias cosas. Número 1, los fieles hijos de Dios huyeron de la persecución romana. Por eso Jesús les dice, mira, el que esté en la azotea no descienda, y el que está en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Número 2. Los ejércitos romanos sitiaron a Jerusalén, la tomaron y la destruyeron.
Número 3. Los ejércitos romanos instalaron los símbolos de la Roma pagana dentro de los predios del templo. Número 4. Cuando se suprimió la rebelión judía, en el año 135, los romanos erigieron un templo a Júpiter en el sitio del antiguo templo judío y se les prohibió a los judíos, so pena de muerte, entrar en la ciudad de Jerusalén. Este suceso que ocurrió en forma local con la Roma pagana sucederá en el futuro con la Roma religiosa o el cuerno pequeño. Ahora noten, de la misma manera como la Roma pagana entró a Jerusalén e hizo huir a los hijos de Dios, este poder religioso perseguirá a quienes desean ser fieles a Dios y a quienes quieren obedecer su palabra. También de la misma manera como los ejércitos romanos sitiaron a Jerusalén y entraron al templo y lo destruyeron, este poder profanará el santuario de Dios. Recordemos que antes de que Cristo viniera en el lugar santo del santuario, los sacerdotes todos los días intercedían ante Dios, ofreciendo oraciones por los pecados del pueblo. Pero después de la muerte de Cristo en la cruz, Él es el único sacerdote y mediador entre Dios y los hombres. Fue Cristo el que vino a reconciliar al mundo con Dios. Él actualmente sigue siendo el mediador en el santuario celestial entre nosotros y Dios. Es Jesús quien intercede para que nuestras oraciones sean contestadas. Es Jesús quien intercede para que nuestros pecados sean perdonados. Ahora, de la misma manera como fueron instalados símbolos de la Roma pagana dentro de los predios del templo, de esa misma manera el cuerno pequeño establece la abominación desoladora, porque quitará a Jesús de su lugar de sacerdote y mediador para imponer otros mediadores denominados santos, mediante los cuales se puede conseguir acceso al cielo, que de paso, la gran mayoría de ellos son personajes bíblicos que murieron y que respetamos y admiramos, pero que la Biblia dice que están en la tumba esperando hasta que Cristo venga a resucitarlos. La Biblia describe claramente en Deuteronomio, el capítulo 18, el versículo 9 al 12, que el comunicarse con los muertos es abominación. De aquí que esto es la abominación desoladora, porque están desalojando a Cristo de su lugar y poniendo en su lugar otros símbolos de su poder. La cuarta acción de este poder es que perseguirá al pueblo de Dios. Dice el versículo 33, los sabios del pueblo instruirán a muchos, pero durante algunos días caerán a espada, a fuego, en cautividad y despojo. Ese instruirán a muchos, pues deja ver claramente que cuando se está cumpliendo la misión dada por Jesús en Mateo 28:19, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, es imperativo el trabajo que los hijos de Dios deben hacer, pero asimismo este poder se irá en persecución para atacar y destruir a los hijos de Dios. Caerán, y durante los siglos, cuando el verdadero pueblo de Dios sufrió las más terribles persecuciones, algunos se levantaron para dar testimonio, pero sus convicciones claras de los principios bíblicos fueron objeto de un odio destructor especial hacia ellos. Eso nos recuerda que es lo mismo que hace el cuerno pequeño, que derriba parte del ejército, algunas estrellas de Dios y las pisotea. Esto hace referencia a la persecución del papado en la Edad Media. Y ustedes lo pueden ver también en Daniel 7:25, en Daniel 8:10, en Daniel 8:13, en Apocalipsis 13:7, en Apocalipsis 17:6. Y la quinta y última acción de la cual quiero hablarle de este poder es que hará su voluntad. Dice el verso 36, Él hará su voluntad, se ensoberbecerá, se engrandecerá sobre todo Dios. Contra el Dios de los dioses hablará maravillas y prosperará hasta que sea consumada la ira, porque lo determinó se cumplirá. Hasta aquí la lectura. El levantarse a hablar contra Dios no es otra cosa que blasfemia. Y blasfemia, hay dos cosas en la Biblia que claramente se pueden definir así. Cuando alguien dice que puede perdonar pecados, eso está en Marcos 2:7, comete blasfemia. Así que este poder dice que puede perdonar pecados. Y también cuando alguien se hace pasar por Dios, también es blasfemia. Eso está en Juan 10:33. Como era de esperarse, este es el mismo poder del cuerno pequeño de Daniel 7, que también habla cosas contra el Altísimo, y del cuerno pequeño de Daniel 8. Y quizás lo último que quiero decir, el versículo 37 dice, del Dios de sus padres no hará caso, ni del amor de las mujeres. Y esta expresión del amor de las mujeres es una referencia clara al celibato. Podríamos decir muchas cosas más, pero el tiempo se ha ido.
Que Dios te bendiga, que Dios te guarde y te dé sabiduría. Te espero en la próxima lección. Dios te acompañe.